Muy buenas noches, sean muy bienvenidos una semana más a Hosteltour Televisión. La empresa familiar tiene un gran peso en la economía española y en el sector turístico está también muy presente. Su forma de afrontar la actual situación económica, además de su propia idiosincrasia, se merece un profundo análisis que realizaremos hoy en nuestro espacio de tertulia. El programa ofrecerá también una entrevista al presidente de la agrupación de cadenas hoteleras de Baleares. Aurelio Vázquez conversó con Hosteltour sobre las principales preocupaciones de los grandes grupos hoteleros. Comenzamos ya, como siempre, con nuestro habitual recorrido por la actualidad turística. El mercado español volverá a contar este año con una campaña de refuerzo. La Consellería de Turismo y 5 grandes turoperadores españoles firmaron ayer un convenio para iniciar de forma inmediata una acción conjunta para impulsar las ventas de este verano. Los mayoristas demostraron que siguen apostando fuertemente por Baleares y finalmente no habrá recortes de plazas hacia las islas. Orizonia, Soltour, Travelplan, Mundicolor y Tour Mundial son los 5 turoperadores que repiten como el año pasado la campaña conjunta en el mercado nacional. El presupuesto alcanza los 2,5 millones de euros. La mitad serán aportados por la Consellería y la otra mitad por los mayoristas. El conseller de Turismo explicó el objetivo de esta acción promocional. Queremos transmitir un mensaje de proximidad en una situación complicada para los viajes de largo destino. De proximidad física, pero también de proximidad emocional. Estamos en un contexto del Estado español y te vas a sentir atendido como en tu propia casa. Los turoperadores pusieron en evidencia su apuesta por las islas. Ninguno de los presentes ha reducido plazas, incluso algunos las han aumentado. Además, Orizonia y Travelplan han reforzado su presencia en Menorca y con resultados ya visibles. La oportunidad de seguir impulsando estas acciones es más que evidente. Que este sea el segundo año que volvemos a continuar con el esfuerzo que ya se inició el año pasado, yo creo que demuestra un poco cuál es la filosofía. Y yo creo que estamos en el camino de repetir con acciones y de no quedarnos a medio camino. Yo, por otro lado, también creo que va a ser un éxito la campaña que se ha planteado en televisión con el icono de Rafa Nadal. Creo que tenemos un verdadero activo en Baleares. En este momento yo creo que seguramente es la figura mediática número 1 del mundo. La campaña correrá en paralelo a la protagonizada por Rafa Nadal. Cada turoperador la adaptará también a sus preferencias. En general, los mayoristas dieron una nota positiva. Para nosotros es un año difícil. Las costumbres de los españoles están cambiando, lógicamente. Se están acortando los viajes, se están acortando los kilómetros. Entonces, bueno, es un buen año para las islas, puesto que habrá personas que cambien su percepción del viaje. Con esta campaña, los turoperadores españoles esperan captar a ese cliente que ha cambiado sus preferencias con la crisis. Y la ronda de acercamiento a los grandes turoperadores internacionales, iniciada por Menorca, comienza a dar sus frutos. TUI Alemania se ha comprometido a mantener todos sus vuelos este verano. Representantes del Govern Balear, del Consell de Menorca y de los hoteleros de la isla se reunieron la pasada semana con la directiva de TUI Alemania. Era la primera de una serie de reuniones previstas con los mayores operadores turísticos británicos y alemanes. De ella han obtenido un compromiso muy importante por parte del turoperador. TUI mantendrá las 15.000 plazas que aún le quedan por vender en Menorca. Y el acuerdo va más allá. La filial alemana se ha comprometido a incluso aumentar sus vuelos en 2010 si avanza el entendimiento con los hoteleros y las administraciones. Será un plan de actuación para 3 años en el que se flexibilizarán los precios en función de la demanda y se trabajará en el posicionamiento de la marca Menorca. También trajo buenas noticias el turoperador alemán Rewe Touristik. Las cifras que maneja la mayorista aprueban que el entendimiento entre hoteles, operadores y administraciones se muestra realmente efectivo.
La directiva de Reve Turístic ha estado en Palma para anunciar un evento que tendrá lugar en otoño. El turoperador presentará en la capital balear su programa de verano para 2010 a partir de octubre de 2009. Como ya se adelantó en la ITV de Berlín, será un encuentro en el que participarán 1.500 agentes de viajes. El evento contará con un presupuesto de más de 4 millones de euros. La mitad de la financiación la aportan las consellerías de turismo del Govern Balear y del Consell de Mallorca y Tour España. El presidente de Reve destacó la buena colaboración que ha obtenido en Baleares para sortear la crisis. Baleares ha reaccionado muy rápido en darnos a nosotros, como canal de distribución, un soporte total y completo como para promocionar este destino. Y es un gran agradecimiento a todos los oficiales que están aquí en la mesa, que han entendido rápido la situación. Por ello, quieren seguir reforzando esta colaboración. Les ha dado muy buenos resultados en el invierno y en las reservas para el verano. Estamos todavía, con todos los esfuerzos conjuntamente desarrollados entre órganos oficiales, hoteles y mi propia empresa, estamos todavía por encima del año 2008, de verano 2008. Y específicamente, y eso es un placer decírselo, en Islas Baleares estamos todavía bien por encima del año pasado. Eulin no se atreve a hacer previsiones sobre cómo terminará el año, pero confía en que el entendimiento logrado se siga traduciendo en buenos resultados. El programa de turismo social europeo ya tiene candidatos. El lunes finalizó el plazo para los turoperadores aspirantes al contrato público de este proyecto que se desarrollará en Baleares y Andalucía. Según ha informado Segitur, los candidatos son 4. Mundo Senior, Travelmar, Viajes Sers y Viajes Zoetrope son los que aspiran a traer a España unos 80.000 turistas mayores de 55 años el próximo invierno. El nombre de la empresa adjudicataria se conocerá en breve. Y en los últimos días se ha dado un paso adelante para reducir la presión de las tasas aeroportuarias sobre aerolíneas y destinos. La decisión del Gobierno de bonificar las tasas para Canarias y Baleares ha sido recibida como un apoyo a la insularidad, pero el sector necesita mucho más y ha puesto ya problemas sobre la mesa. Representantes de la agrupación de cadenas hoteleras se reunieron la semana pasada con el conseller de Movilidad del Govern Balear, Gabriel Vicens. Entonces, Baleares acababa de sufrir un agravio comparativo respecto a Canarias sobre las tasas aeroportuàries que duró poco más de 24 horas. Era injustificable que s'apugessin durant el 2009, això ja ens pareixia que no era una mesura gens encertada d'abans de crisi i, per tant, les mesures que s'anuncien ara esperen que siguin, per començar, igualitàries en Balears i en qualsevol altra regió, però que a més siguin eficaces i que es tinguin l'abast que realment desitjaríem. El mismo día se anunció la ampliación de la medida a Baleares y Melilla. También la congelación de las tasas para todos los aeropuertos españoles en 2010. Pero desde la agrupación de cadenas hoteleras pidieron también al conseller que mejoren las comunicaciones entre el aeropuerto y las zonas turísticas. Bones comunicacions, aeroport, hotel, perquè resulta que un client que se fa el seu propi paquet, que compra un low cost, fa una reserva directa a l'hotel, després resulta que li costa més el taxi de l'aeroport a l'hotel, per dir-ho de qualque manera, no? que es val, precisament. I això és el que hem parlat, bàsicament. Para ello han acordado apoyarse en el tren y el futuro tranvía. Fue el momento también para hablar de cómo se encuentran las reservas en este momento para los hoteles de Balears. Estan complint les expectatives i el que sí és veure és que no podem parlar massa de més enllà d'un mes, 15 dies, perquè les reserves s'estan donant d'última hora, no? No podem parlar de previsions, perquè la veritat, si mirant les previsions, anem molt per davant de l'any passat, però també és cert que les reserves ens arriben en el darrer moment. La previsión para junio era una ocupación del 70% y de momento se baraja un 55%. Además, casi todas las ventas se están haciendo utilizando descuentos. Y terminamos este informativo hablando también de transporte aéreo. Los aeropuertos españoles registraron un descenso de pasajeros del 5% el pasado mes de abril. Según los datos de AENA, Son Sant Joan es el único de los grandes aeródromos en incrementar el número de viajeros.
Casi 15 millones de pasajeros llegaron en abril a los aeropuertos españoles. Esto supone un descenso del 5% respecto al mismo mes de 2008. Barajas continuó ostentando el primer puesto, pero registró una caída superior al 2%. Mayor desplome sufrió Barcelona, que sigue en el segundo lugar, pero con una bajada cercana al 8%. Mallorca mantuvo también el tercer lugar, pero aquí se invierte la tendencia. Con casi 1.600.000 pasajeros, tuvo un crecimiento de 1,5 puntos. Sin embargo, sí descendió el número de vuelos, más de un 3%. En este año difícil son muchas las preocupaciones de las grandes hoteleras. El presidente de la agrupación de cadenas de Baleares, Aurelio Vázquez, ha explicado a Hosteltour cuáles son las cuestiones más acuciantes. En la siguiente entrevista habla de los problemas de conectividad o de la falta de sensibilidad de las administraciones. El punto de vista de la agrupación sobre el Plan Renove, el decreto Nadal o la fórmula del Condotel centraron también la conversación. La agrupación de cadenas hoteleras ha tomado un papel muy activo en los últimos meses en defensa del sector. Uno de los aspectos que más ha preocupado es la subida de las tasas aeroportuarias. La decisión del Gobierno central de bonificarlas les parece una medida aún insuficiente. La insularidad es un condicionante para Balears, pero esperan acciones más potentes. Consideramos que la decisión tomada, la rectificación es correcta. Nos hubiera gustado que esta decisión se hubiera tomado antes, mucho antes, y también nos hubiera gustado que fuera un poco más ambiciosa, pero en fin, bienvenido sea el ir un poco ya a cuestiones realmente estructurales que... Se miran en el espejo de otros países del Mediterráneo que han tomado medidas mucho más ambiciosas, pero en las comunicaciones internas también hay deficiencias. Imperiosa necesidad, yo diría, de mejorar la conectividad, ¿no? Entre otras cosas porque de cada vez más, y es también de todos conocido, existe un tipo de viajero que organiza por sí mismo el viaje, existe un tipo de viajero independiente que viene un poco al margen de lo que es el viaje tradicional, paquetizado y organizado, ¿no? Y por tanto tenemos que dar respuesta a esa tendencia. Para ello esperan que se impulsen los transportes públicos. En general señalan la falta de sensibilización de las administraciones respecto al turismo. Recientemente, por ejemplo, han denunciado el desinterés de los ayuntamientos. Ante una convocatoria de fondos FOMIT para infraestructuras municipales, pues lo lógico cabe pensar que los ayuntamientos turísticos, que son la mayor parte de los que conforman las islas, pues tuvieran proyectos que sin duda los tienen, ¿no? Que en un determinado momento han contemplado y que no habría posibilidades por falta de financiación. En este caso la había y resulta que nos hemos encontrado que no se han presentado los proyectos. Cree que las administraciones conceden más importancia a otros sectores. De hecho, el Plan Renove es claramente insuficiente. Y eso es lo que le trasladamos en su momento a la vicepresidenta del Gobierno. Oiga, hagan ustedes realmente un Plan Renove mucho más ambicioso que el que se ha presentado, el cual nos parece aceptable, bienvenido sea, a nadie le amarga un dulce, indudablemente, pero seamos mucho más ambiciosos, seamos mucho más proactivos para cuidar la competitividad de un sector clave en la economía española, un sector que realmente puede ser una palanca de movilización de otros subsectores que en estos momentos necesitan dinamismo y actividad, como puede ser la construcción o empresas auxiliares. Sin embargo, valora muy positivamente el decreto Nadal. Dotar a los establecimientos de instalaciones que en su día no se necesitaban, no se concebían o sencillamente el cliente no las demandaba, y hoy en día sí. Y por poner un ejemplo que la audiencia entienda fácilmente, pues hoy en día cualquier establecimiento hotelero de nueva generación pues contempla una serie de instalaciones de tipo deportivo que en la mayoría de los hoteles no disponen de ellas y que para hacerlas se requieren unas determinadas actuaciones sobre parámetros urbanísticos que hasta el momento no era posible. Pero le preocupan dos cosas respecto a la aplicación del decreto. La interpretación del decreto Nadal no tenga ninguna duda de arbitrariedad a nivel municipal, y eso debe de quedar bien cerrado, esa opción, y esperamos que en la tramitación como ley en el Parlamento eso se solvente, se solucione y la interpretación sea homogénea, uniforme, y no desnaturalice la filosofía con la que se ha hecho el decreto Nadal. Y dos,
que tenemos que hablar ya de un decreto Nadal 2 o de un decreto Nadal 3 en términos de futuro. Tenemos que pensar cómo seguimos actualizando nuestra planta hotelera. Si no es así, asegura, seguiremos perdiendo competitividad frente a otros destinos. En este sentido, le sorprende también que el debate sobre el Condotel continúe abierto. El Condotel garantiza el uso turístico de ese establecimiento, garantiza la unidad de explotación, garantiza los puestos de trabajo y garantiza como mínimo el periodo de apertura. Y en la mayoría de los casos seguramente irá vinculado a una mejora de categoría oficial y siempre irá vinculado a una mejora de la infraestructura hotelera. Vázquez no entiende que no se haya regulado ya, mientras se adelantan otras comunidades autónomas. Cree que la legalización vendría a eliminar precisamente susceptibilidades sobre esta fórmula. Vamos a garantizar el uso turístico de la explotación y vamos a garantizar la unidad de explotación de esa. Es decir, si usted me dice que hay alguno que se salta la ley, pues hombre, es que la ley se la salta mucha gente todos los días, por desgracia, pero no por ello la sociedad deja de avanzar o quiere avanzar. En relación a esta temporada, destaca la fluidez de las relaciones con los turoperadores. Una estrecha relación, hay una comunicación fluida, hay este año yo diría que es uno de los años donde mayor comunicación ha existido en términos de buscar alternativas, de buscar fórmulas, de poner iniciativas encima de la mesa para ser debatidas. Y contemplan, pues lógicamente, con la misma preocupación que contemplamos los hoteleros la situación. Pero está claro que no será la mejor temporada. Más bien floja, ¿no? Es decir, porque la debilidad de la demanda está ahí. De los 3 grandes mercados, 2 de ellos presentan problemas importantes, como es el mercado nacional, como es el mercado británico, el británico especialmente. El mercado alemán también está afectado, es decir, tiene una menor venta, una menor dinámica de ventas que otros años, con una venta de última hora muy potente, muy importante, que hay que dinamizar pues cada semana. En materia de promoción se han hecho grandes esfuerzos por parte de las empresas. También ha habido una excelente coordinación con la Consellería, pero la realidad es que este año habrá que seguir jugando con el precio. Hi ha 4 illes ben a prop de tu, on sempre fa sol. Les seves platges són espectaculars i amb una naturalesa increïble. Unes illes que ho tenen tot. Aquestes illes són ja meva. Vine a conèixer-les. Palma necessita el Palau de Congressos, però també el Palau necessita a Palma. Una infraestructura com aquesta requereix d'un entorn de serveis de qualitat per complementar l'oferta. El Palau ofereix un destí, no tan sols un edifici. Per això ja fa 3 anys que va començar la comercialització i la promoció del conjunt Palau i Hotel, tant a nivell local i nacional com internacional, amb l'edició de publicacions, amb la presència en fires especialitzades o generalistes, amb rodes de premsa, en campanyes de publicitat a ràdio, a premsa i a televisió, amb patrocinis esportius i un llarg etcètera. Dins aquesta política de promoció del destí, el Palau ha aprofitat el Saló Nàutic de Palma per promocionar el Palau dins els ciutadans i els visitants, perquè sabem que 2011 Palma liderarà el turisme de reunions al Mediterrani. Desde pequeño me gustaba construir edificios, mirarlos, pintarlos, sentirlos y disfrutar de ellos. Hoy en día sigo haciendo lo mismo. Calidad, tradición, diseño, tecnología. En Almacenes Fevenías miramos al futuro. Cuando quiero viajar
realmente cómodo, tranquilo y en privado, siempre vuelo en clase business de Air Europa. Más tranquilo, más cómodo, más privado. Clase business de Air Europa. La empresa familiar tiene un gran peso en la economía española, casi 1 de cada 3, concretamente en el sector servicios, aunque ese porcentaje seguro que se queda corto en el ámbito balear. Sin embargo, una gran parte de las empresas que pasan de padres a hijos no llegan a la cuarta generación, menos del 5%, mientras que más de la mitad de las empresas familiares se encuentran con éxito en la segunda generación. En la tertulia de hoy trataremos de buscar las razones a esa situación y trataremos también cuestiones como el liderazgo o la introducción de personal ajeno en los cargos directivos. También buscaremos la respuesta a los principales problemas que afronta la empresa familiar en una situación económica como la actual. Enseguida comenzamos. Y lo haremos acompañado de Mario Gandarillas, que es abogado del bufete Garrigues, que ha venido de Madrid. Buenas noches, señor Gandarillas, y gracias por trasladarse. Buenas noches. También nos acompaña Encarna Piñero, vicepresidenta ejecutiva del Grupo Piñero. Señora Piñero, buenas noches. Buenas noches. Gracias también por su primera presencia en nuestro plató. Gracias. Luis Carrasco, presidente de Palmira Hoteles, que repite después de unas semanas, pero para un tema completamente distinto. Señor Carrasco. Buenas noches. Buenas noches. Y también está con nosotros Antonia Plomer, adjunta a la Dirección General de Viva Hotels. Buenas noches, señora Plomer. Buenas noches. Y gracias también por esta primera presencia en nuestro plató, en esta tertulia en la que trataremos de profundizar en el ámbito de la empresa y la familia, lógicamente en el sector turístico, inicialmente con este vídeo que vamos a ver a continuación. El 15% de las empresas españolas tiene un componente familiar. Su influencia en la economía del país es muy importante. Más de 700 empresas forman parte de la Asociación de Empresa Familiar a nivel nacional. En conjunto facturan por encima de 4 billones de euros anuales. Esto supone el 6% del Producto Interior Bruto español. Además, su capacidad de generación de empleo es lógicamente muy significativa. La hostelería y los servicios se encuentran entre los sectores donde más presencia tiene la empresa familiar. De hecho, hay muchos casos conocidos en el sector. Escarré, Barceló o Hidalgo son algunos de esos apellidos. En nuestra tertulia de hoy hablaremos de los numerosos dilemas que se plantean, sobre todo para conciliar los intereses empresariales y familiares y para realizar un traspaso generacional sin conflictos. Y si hablamos de empresa familiar, lógicamente, diferenciándola de la tradicional, será porque lo merece por algo, ¿no, señor Gandarillas? ¿En qué se diferencia la empresa familiar de una empresa tradicional, entendiendo por tradicional las que no son familiares? Bueno, yo creo que desde el punto de vista teórico, lo más importante es entender que la relación entre los miembros de una familia está construida en el seno familiar y en un momento determinado tienen que encontrarse en un foro completamente diferente donde están en juego relaciones económicas, relaciones profesionales o decisiones de gobierno en una compañía. Y entonces nos encontramos con que personas que hasta el momento se han relacionado como miembros de una familia se tienen que relacionar en un contexto de profesionales. Y esto genera algunas dificultades que desde nuestro punto de vista hace que las familias tengan que llevar a cabo un proceso de aprendizaje para encajar este nuevo modelo de relación entre los miembros que van a compartir la propiedad y en muchos casos la gestión de ese tipo de compañías. Desde la experiencia, señora Piñero, de una empresa familiar, ¿cómo se vive esa dirección al mismo tiempo con una familia en la que todavía conviven, en su caso además, la primera generación, la creadora de la empresa, junto con 3 hermanas, ¿no? Sí, bueno, pues nosotros ahora mismo estamos, mi padre que fue el fundador primera generación, y nosotros que no sé si somos primera generación o segunda. Y la verdad es que un tema que me gustaría apoyar, es lo que ha dicho Mario, es la parte emocional que tiene las empresas familiares, que yo creo que es una de las grandes diferencias entre lo que es una empresa tradicional, lo que decimos de no familiar, o lo que es empresa familiar. Yo creo que es una de las partes más importantes y que afectan pues tanto en el nivel de profesionalidad, en el nivel de afrontar un problema, el de vivir un problema, el vivir el día a día. Yo creo que para mí es uno de los puntos más destacables como diferentes entre los dos tipos de empresas. Señor Carrasco, en este caso desde la perspectiva del creador de la familia y ya en un proceso incluso pasado, ¿no?, de transición hacia la segunda generación. Bueno, en mi caso concretamente sí. Da gusto ver gente joven que realmente están cogiendo los testigos
es fácil hablar del tema familiar, pero también es muy difícil. Muy difícil porque la figura en cuestión de empresa familiar tiene muchas vertientes, bajo mi punto de vista. Qué duda cabe, que luego entraremos en el tema, qué duda cabe que es una cosa muy complicada. Me explicaré. Normalmente, en mi caso concretamente, pues yo he tenido mucha suerte porque mis hijos realmente desde pequeñitos han estado en la empresa. Entonces se ha hecho el cambio generacional con bastante fluidez y bastante bien. En todos casos, desgraciadamente, no ocurre lo mismo, pero lo que sí que yo creo que merece la pena que se luche porque con los esfuerzos que han hecho los padres, yo creo que la satisfacción máxima que hay es que veas que alguien de tu familia pues continúa con el negocio. Señora Plomer, en su caso también una situación distinta, ¿no? Porque hablamos de dos socios y también en una si no transición, pues una compatibilización del espacio, ¿no? Con las siguientes generaciones. Sí, nosotros de momento, bueno, convivimos los dos socios fundadores y además pues los hijos de esos socios. En nuestro caso, pues bueno, yo tengo una hermana y por parte del otro socio fundador hay de momento pues uno de los hijos en la empresa. De momento transición, todavía no podemos hablar de lo que es una transición generacional en nuestro caso. De momento la convivencia es buena, o sea, no hay ningún problema. Y por parte de lo que es para mí la empresa familiar, bueno, yo creo que llega un momento que casi siempre priorizamos lo que es los intereses empresariales sobre los familiares. Incluso hasta un punto de que quizá, pues yo creo que unificamos o incluso confundimos ya esos intereses siendo ya un solo interés. O sea, es el interés empresarial antes que el familiar o incluso pues todo mezclado, todo, vamos, una unidad, yo creo, ¿no? Mario, me parece que estabas asintiendo. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que estabas comentando y de hecho una de las cosas que casi siempre hacemos cuando estamos trabajando con una familia empresaria es ayudarles a decidir qué está primero, la empresa o la familia, o por lo menos qué tienen que anteponer en según qué situaciones, ¿no? Porque yo siempre me hago la siguiente reflexión, es decir, si yo tengo una empresa familiar en la que voy a tener con la misma una relación estrictamente profesional y a veces la empresa familiar me está pidiendo más de lo que me pediría una compañía no familiar, me generaría muchas dudas el estar tan comprometido con el proyecto familiar, ¿no? Entonces yo creo que una de las grandes claves para la continuidad de este tipo de compañías es que la familia propietaria actual y futuros propietarios a partir de cierta edad sean capaces de redefinir en según qué situaciones que van a anteponer, la empresa o la familia, siendo conscientes de una cosa: si sistemáticamente antepones la familia, en general te sueles acabar quedando sin compañía, y muchas veces cuando las familias pierden las compañías empiezan a tener todavía más conflicto en el seno de la familia, puesto que se buscan responsables, y esto es una dinámica muy habitual. Pero yo estoy muy de acuerdo con lo que has comentado, es decir, hay que definir muy bien en según qué casos tenemos que apoyar más a la familia y en según qué casos defender los intereses de la compañía. Estamos muy de acuerdo. Sí, yo comentando un poco más, bueno, andando más en el tema de lo que es la empresa familiar, las características y un poco al hilo de lo que estáis comentando, creo que la familia, o sea, la familia empresaria, porque llega un momento que la empresa familiar se convierte en una familia empresaria, ¿no? Que es un poco ya cuando tanto puedes dividir lo que es la parte empresarial pura o la parte familia, pero es muy difícil separarla del todo, ¿no? Y creo que es una generadora de conflictos que al final mucho, o sea, por encima, por la parte emocional que comentaba antes, por encima de lo que es el resto de empresas, ¿no? Y por eso se han creado una serie de instrumentos que te ayudan a resolver este tipo de problemas, como pueden ser tipo de protocolos o consejos de familia, que es un poco lo que tú comentabas, ¿no? Crear esa serie de instrumentos que te facilitan esa convivencia de lo que es la empresa familiar con lo que es la parte empresa real, ¿no? Qué duda cabe que efectivamente con lo que estáis diciendo ocurre que no nos podemos olvidar nunca que es una empresa familiar y discernir qué es la empresa familiar en cuanto a la vivencia diaria de cada día, a llevarla profesionalmente. Yo en mi caso concretamente, sin olvidarte de la familia, pienso, y así lo hemos hecho, en que se tiene que llevar muy profesionalmente y que cada uno sepa el cometido que tiene dentro de la empresa, porque si no, siempre estamos interfiriendo el trabajo uno con el otro y esto llega precisamente a lo que estáis diciendo, a que no haya un líder, por decirlo de alguna forma, que encauce lo que realmente quiere la empresa. En mi tema lo he visto así y creo que sí, la familia es muy bonita, pero a la hora del trabajo es complicado estar con la familia, con el trabajo. Cada uno, yo soy partidario que se ve bastante profesionalmente. Claro, sin olvidarnos de que efectivamente estás viviendo cada día con la familia. Si tuviéramos que dividir esta tertulia en dos partes, ¿no? Por decirlo de alguna forma, en la empresa familiar, el presente y futuro,
hasta lo que sería el momento de la transición generacional de primera a segunda o de segunda a tercera generación. Centrándonos ahora en esa primera parte, en el momento actual, la empresa está funcionando. ¿Sería este el punto más importante, el definir exactamente cuál es la prioridad, si la familia o la empresa, y definirlo internamente, o es mejor apoyarse en algún tipo de orientación externa? Yo creo que ese debate tiene que estar presente en primera, en segunda y en tercera, porque las cosas van cambiando según que haya más miembros de la familia participando en la gestión o en el accionariado. Pero centrándonos más en lo que es una compañía de primera, segunda generación, desde nuestro punto de vista, quizá la cuestión que más dificultades hace que tengan este tipo de compañías es definir el modelo de sucesión, cosa que tú has comentado que habéis gestionado de una forma muy exitosa. Pero en general, las estadísticas las hemos visto al principio del programa. De primera a segunda generación, el 50% de las compañías no continúa. Y la pregunta es si no continúa porque la familia no ha sido capaz de ponerse de acuerdo sobre cuál es el nuevo modelo que se va a montar con una compañía de hermanos, o porque el mercado las ha expulsado. No hay datos 100% fidedignos, pero de ese 50% un porcentaje muy altísimo no ha continuado porque la familia no ha sido capaz de ponerse de acuerdo. Luego, de primera a segunda generación, yo me centraría mucho en que el talón de Aquiles es definir bien un proceso de sucesión, pero no tanto desde el punto de vista de la propiedad, cuántos socios van a tener o qué porcentaje va a tener cada uno de mis hijos, igual o desigual, que esto ya en sí es un debate que se abre ya en muchas familias, sino desde el punto de vista del liderazgo, hasta qué punto la opinión de un hermano va a ser la que marque la directriz de una compañía cuando no todos lo ven de la misma manera. Y a partir de aquí entraríamos en el debate de cómo es posible profesionalizar la toma de decisiones en una compañía de segunda generación. Porque en primera generación lo que nosotros hemos visto es que tenemos un fundador que controla el 100% de la propiedad y que está claro que conoce muy bien su negocio y ha tenido mucho éxito. Por lo tanto... Estamos hablando de un tipo de empresa en la que el fundador dirige y hace y deshace, no en la que participan los sucesores. Pero en el caso de los sucesores sí, el punto es, lógicamente, la transición. Pues, hombre, yo creo que la transición, creo que es es lo que comentaba él, creo que puede garantizar el éxito o no de la continuación de la compañía. O sea, la transmisión de valores que el líder o fundador le tiene que hacer a las siguientes generaciones, al final lo tiene... O sea, no se trata de simplemente decir, bueno, pues vamos a escribir esto, vamos a hacer un protocolo, tal. No, se hace con el día a día. O sea, una transmisión de valores es transmitir tanto lo que tú estás pensando como lo que quieres que sea la empresa en el futuro, pero como con una idea también de compartirlo con el resto de la familia, ¿no? Y yo creo que a veces les cuesta mucho porque lo llevan todo en la cabeza, ¿no? Y el transmitirlo y intentar sacar ese espíritu emprendedor que les ha llevado a ellos a crear ese imperio que han hecho o esa empresa, pues yo creo que eso es lo más difícil, es una labor para mí primordial para ellos para garantizar el éxito de la empresa familiar. Y abundando en este tema, sí, Antonia. No, yo quería apuntar que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Encarna. Además pienso que el hecho de que en nuestro caso que son dos socios fundadores, la transición yo creo que se va haciendo de forma lenta y natural, por una parte, pero por otra parte sí que creo que, como decía Mario, pues hay que planificarla y quizás sí que hay que redactar ya un protocolo, más que nada pues para sentar quizás las bases que los fundadores han utilizado, las reglas de ese juego que ellos han utilizado para crecer, para que la empresa creciera, ¿no? Yo creo que esto es fundamental para la segunda generación, o en nuestro caso que somos la segunda, pues seguir jugando con sus reglas, con sus normas, incluso para posibles conflictos que pudieran surgir, ¿no? Yo creo que siempre es fundamental y básico tener ese protocolo ahí, en caso necesario, ¿no? Pero fíjate, yo plantearía una cosa más, que viene el hilo de lo que tú estás comentando. Es decir, cada vez que una familia en un momento determinado dice tenemos que definir las reglas, que generalmente se empiezan a producir las inquietudes en el paso de primera a segunda generación, nosotros publicamos un estudio hace un par de años para identificar de dónde venían las demandas de servicio de familias empresarias que estaban buscando asesoramiento. Y nos encontramos con que más de un 41% de las demandas venía de los hijos. Es decir, los hijos veían que el modelo que tenían los padres ha funcionado muy bien con los padres, pero intuían que podía haber ciertas dificultades entre los hermanos, ¿no? Por lo tanto, esta es una inquietud que está muchas veces más presente en la segunda que en la primera generación. Pero luego, en el fondo, cuando tú estás trabajando con una familia empresaria, los padres, los fundadores, conocen muy bien a su familia.
saben si sus hijos son más compatibles o menos compatibles, saben qué habilidades o qué debilidades tiene cada uno. Y a partir de aquí, lo que es muy delicado es plantear ciertos temas sin no demasiado orden, porque al final, yo esto es algo que comprendí muy bien cuando tuve hijos. Yo no soy empresario, soy abogado, pero había algunas cosas que no entendía muy bien cuando estaba asesorando a algún fundador sobre definir un liderazgo o definir un modelo de reparto accionarial hasta que tuve hijos. Y al final te das cuenta que separar el tema emocional del tema empresarial cuando estás hablando de tus hijos es muy difícil, es francamente difícil. Carrasco asiente muy 20-20. Es que sí, así. El tema es el siguiente, que normalmente los que hemos sido fundadores de una empresa somos muy poco dados a soltar el timón, y esta es la verdadera realidad. Y yo creo que nos equivocamos de cabo a rabo. ¿Qué ocurre? En una familia en la que tú ves que tus hijos, por ejemplo, en mi caso, que los tres han estudiado turismo, pues ya ves una continuidad. Entonces ya no me puedo plantear a lo mejor que venga uno del exterior a llevar las riendas del negocio. Entonces te tienes que plantear, bueno, y de los tres, ¿cuál es el mejor? Tú lo sabes. Pero claro, tienes tres hijos. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo presentas? ¿Dónde vas a dejar a uno? ¿Dónde vas a dejar el otro? Yo creo que hay que intervenir y centrar el debate en que entre los tres se valoren realmente y que sepan cuál está más preparado para llevar la empresa. Ahí es donde entro yo, que a llevarlo profesional. No olvidarnos de la familia, pero que sí, que coja las pautas de la empresa el que realmente esté más preparado para ello. Y si lo que está claro es que el rasgo de carácter que predomina en el caso de la primera generación, lógicamente, pues es el emprendedor, el emprender, el ser capaz de, como decías, Encarna, de crear una empresa, grande, pequeña, mediana, del tamaño que sea. ¿Cuál es el rasgo que debería definir a esa segunda generación? Emprendedor, conservador, ser capaz de navegar entre las distintas partes que pueden componer esa familia. ¿Cuál debería ser el rasgo que defina mejor? Yo entiendo que a partir de la segunda generación, sobre todo cuando hay 3 o 4 accionistas, que ya cada uno tendrá su descendencia, sus ramas familiares, y cuando evidentemente existe una vocación de continuidad, porque creo que esto es el rasgo característico de la empresa familiar. Es difícil hablar de empresa familiar si no hay vocación de continuidad. A partir de segunda, tercera generación, el elemento, desde mi punto de vista más importante, es la profesionalización. Pero no entender la profesionalización con la idea de que traemos a un directivo de fuera que se va a encargar de dirigir la compañía teniendo a los familiares en un consejo de administración. Hablamos de profesionalización en la forma de tomar decisiones dentro de la compañía, en la forma de evaluar los resultados, de evaluar a las personas, de fijar políticas retributivas o incluso de definir las propias estrategias de la compañía. Y en función del tipo de compañía, en función del tipo de familia, en función de los perfiles, nos encontramos con modelos donde esta profesionalización está con un porcentaje muy elevado concentrado en manos de los miembros de la familia, y aquellas otras que han acudido a profesionales del mercado porque entendían que era la mejor forma de compatibilizar lo mejor de los dos mundos, la propiedad familiar y la profesionalidad de fuera. Por lo tanto, de segunda a tercera, yo hablaría siempre de que aquellas empresas que están definiendo con éxito modelos de continuidad son las que se han atrevido a definir un modelo de profesionalización que previamente en muchos casos pasa porque primero la familia defina cuáles son las reglas del juego. O sea, más que fijar, digamos, el carácter de la persona que tiene que estar al frente, sino definir el rumbo de la empresa en sí. El rumbo de la empresa y los foros donde la familia y la empresa deben actuar o donde no deben interactuar. Es donde tiene mucho sentido hablar de consejo de administración, consejos de familia, protocolo familiar, todas estas cosas que en España afortunadamente se están cada vez desarrollando con más éxito. Sí, no, yo creo que el tema profesional, yo creo que para mí es fundamental. Yo creo que hay un tema también importante, que es el tema en las segundas generaciones, que al final nos hemos educado y hemos vivido otro mundo totalmente diferente al de nuestros padres, ¿no? Entonces tenemos una visión del mundo totalmente diferente, o sea, del mundo desde el mundo personal, desde el mundo profesional y familiar. Familiar. Y claro, ya si aportas el tema de ser mujer, pues aún más, porque es verdad, porque parece que no, pero hombre, pues siempre la mujer tiene un protagonismo tanto en la familia como en la empresa, o por lo menos eso pretendemos, ¿no? Entonces creo que es que el tema de unir profesionalidad, adaptación a los cambios, a la situación actual, poder adaptarse a lo que el mercado te está diciendo, o sea, adaptar la empresa, la organización, pues el gobierno corporativo de la compañía, pensar un poco en, vale, hemos creado una gran empresa, queremos garantizar la continuidad, vamos a ver qué herramientas tenemos para poderlo garantizar, siempre que la familia lo quiera. Porque eso es una condición sine qua non. O sea, ¿tú quieres continuar la empresa familiar?
pues perfecto. Pero eso yo creo que es importante que bueno, y tú, Luis, que estás como fundador, es importante que se transmita a los hijos y que se pregunte también, porque ya parece que está por hecho de que los hijos tienen... Sobre todo que se pregunte. Que se pregunte, porque ya está por hecho de que los hijos tenemos que continuar con la empresa familiar. A mí me encanta y mis hermanas también, pero hay gente que no quiere ni oír hablar, ¿no? Y parece que no se pregunta, que ya está como por hecho, ¿no? Ese es el error, que lo damos posiblemente por hecho, que nuestros hijos tienen que continuar con la saga, ¿no? Y no tiene por qué ser así, vamos, de ninguna forma. Hablabais de mujeres. Yo, en mi caso concretamente, el primogénito es hijo, es niño, y sin embargo no está dirigiendo la empresa. O sea... Bueno, niño, entre comillas, ¿no? Varón. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que estamos diciendo, siempre la profesionalidad, pero claro, no nos tenemos que olvidar nunca de que el encaje de familia es súper complicadísimo, es súper complicadísimo. Yo lo veo, tenemos 50.000 ejemplos de compañeros nuestros pues que desgraciadamente, y lo que decíais, ¿por qué tienen que ser hoteleros uno que no le gusta ser hotelero? ¿Por qué tiene que ser? Y los padres parece que es el que estamos siempre empecinados en que realmente que los hijos sigan con la saga. No, hay que entenderlos. Lo ideal es que, lógicamente, que sigan y que continúen, porque es la gran alegría, como decía antes. Pero también hay que ayudarles mucho. Quien más que menos les hemos dado estudios. Y si te ha salido un médico, pues ya sabes que no va a continuar con la empresa. Llevada la empresa al núcleo familiar, en el momento ves que tus hijos, porque han estudiado otras profesiones, ya no continúan, pues entonces, Mario, sí que estoy de acuerdo, que entonces posiblemente tienes que ir a gente externa. Entonces, que la empresa continúe y, bueno, pues continúan como socios y no pasa absolutamente nada. De lo contrario, conjugar ese binomio de familiar con profesionalidad se puede llevar perfectamente, de hecho se lleva, pero ya influye mucho más todo lo que es la familia en sí. Ahí sí que tiene que haber una conjunción de familia que sea, pero una piña entera. Si no, los problemas en plan familiar vienen por ahí. Encarna, bueno, yo lo que estaba diciendo ahora Luis, yo en nuestro caso como la empresa, bueno, empezó la empresa y la verdad es que casi todos eran profesionales externos, precisamente directivos externos. Nosotros estamos ahora en una época que estamos conviviendo todos, o sea, directivos externos, familia, propiedad, yo creo que todos juntos. La convivencia de momento pues es normal, sí que quizás, pero yo creo que hay más problemas por parte, en un momento dado, quizás los inconvenientes son más para los directivos externos que para la familia. Quizá el problema viene más dado para ellos, ¿no? Quizá ellos lo tienen peor de encajar lo que es ya propiedad, familia, conjuntamente llevando la gestión con directivos, o sea, los directivos externos con lo que sea la familia. Yo no sé, tú quizás has vivido más. Nosotros en nuestro caso hay director general, o sea, hay un director. Tenemos todos los directivos, porque empezamos ya así. Si se opta por coger gente de fuera, externa, por decirlo de alguna forma, hay que ayudarles mucho, porque ellos se ven también en un ambiente como si realmente los estuvieran vigilando continuamente, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo muy claro. Qué duda cabe, si se tiene que recurrir a gente externa, pues hay que darles toda la confianza y entonces la familia sí que tiene que tener un trato exquisito, saber dónde está su tope, por decirlo de alguna forma, porque si no, por muy buena gente que cojas externa, tampoco van a desarrollar el trabajo como lo tendrían que hacer si se ven como vigilados, por decirlo de alguna forma. Y hay un tema que ha sacado Encarna, que a veces es incluso políticamente incorrecto tratarlo, ¿no? Pero bueno, aquí estamos un poco para eso también, y que vosotros en los foros que habéis organizado sí lo hemos escuchado en alguna ocasión, que es el sexo de la persona que tiene que seguir al frente. No digo ni afortunada ni desafortunadamente, hoy tenemos aquí un claro ejemplo de dos mujeres, y en tu caso, Luis, también, una mujer al frente de la compañía. No es lo habitual, ¿no, Mario? No es lo habitual. Yo creo... Y esto, todavía, me imagino. No es lo habitual, bueno, afortunadamente cada vez es más habitual. Yo creo que aquí tenemos tres magníficos ejemplos, ¿no? Pero yo creo que si tú eres varón, eres el hijo mayor y tienes el mismo nombre que tu padre, tienes bastantes más papeletas para ser el teórico candidato que si tuvieras por detrás un hermano o más pequeño o una hermana, ¿no? Y a mí me gustaría matizar una cosa. No hay demasiados estudios sobre qué funciona mejor, una empresa familiar con un primer ejecutivo profesional o con un miembro de la familia. Pero hace ya unos años la London Business School sacó un estudio que comparaba resultados de empresas familiares en 4 países. Quiero recordar que era Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Alemania. Y una cosa que nos llamó mucho la atención comparando este tipo de compañías es que los resultados de las que tenían a un director general externo no eran significativamente mejor que los que tenían un miembro de la familia. Y sin embargo, aquellas que tenían a un miembro de la familia dirigiendo la compañía cuando éste no era el mayor,
tenía mejor resultado que cuando sistemáticamente había sido el mayor. Yo creo que la reflexión que hay que hacer aquí es que el orden de nacimiento no define las capacidades de las personas para gestionar compañías, y que esta tendencia yo creo que afortunadamente se está desmontando en el desarrollo de la empresa familiar, porque cada vez casos como los vuestros son más habituales. También no hay que olvidarse de que depende mucho del contexto donde esté la compañía, del tamaño, del perfil del fundador, si es una persona hecha a sí misma o es una persona más centrada solamente en su actividad. Depende mucho de los casos. Y el tipo de sector en el que desarrolla la empresa también, me imagino. Un sector servicios seguramente no sea lo mismo que un sector industrial, por ejemplo. Pero yo he oído tantas veces que algunos fundadores nos han dicho que su empresa es una empresa que debe ser dirigida por hombres por las particularidades, que a veces... bueno, yo creo que es que aquí no hay que afirmar si es cierto, o sea, que es más correcto un hombre o una mujer al frente de una compañía. Lo que yo defiendo desde el punto de vista de empresa familiar es que las familias inicien procesos de comunicación, como el caso que tú has comentado, como vuestro caso, donde tanto el fundador, que tendrá una idea muy clara de cómo le gustaría que fuera el proceso, porque yo he dicho una cosa, los padres conocen divinamente a sus hijos. Digo padres, padre fundador, esposa de fundador, como madre también, y que desarrollen procesos de comunicación que permita con objetividad, pero con tranquilidad, definir cómo van a hacer el modelo de sucesión y qué plan de continuidad quieren. Porque si eso no está demasiado bien ensamblado y no se habla del tema, inmediatamente aparecen fisuras o tensiones en la empresa familiar por temas a los que yo a lo mejor no les doy demasiada importancia si soy el director general, y la recriminación de mi hermano, que es el director comercial, no lo acabo de entender. O sea, en general las familias tendemos a mandar mensajes a los miembros sin decir abiertamente por qué estamos mandando este mensaje negativo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que evitar esta situación. Esto es muy importante lo que decías, que sepa cada uno al fin y al cabo lo que tiene que hacer, porque es que si no, eso es vital, en una empresa familiar es vital, si no, ya empiezan a venir los recelos de uno al otro y entonces esto se complica totalmente. Se complica, pero de una forma que entonces es cuando entra el factor familia, que es insoportable. En vuestro caso, por ejemplo, ¿compartimentáis esas decisiones y esa gestión, Antonia? Bueno, en mi caso sí, me casé con ello. Como ya habíamos comentado un poco antes, pues de forma bastante innata pues nos hemos ido separando un poco las áreas. No por definición incluso inicial, sino... No por definición inicial, no, sino yo creo que un poco pues de forma natural, de forma casi sin querer, pues cada uno se ha ido cogiendo su área. Sí, nosotros más o menos igual. Hombre, yo al llegar la primera a la empresa, pues también pues llevo también más años, llevo 4 años más que mi hermana y 8 años más que la otra, que la pequeña, pero bueno, estoy también en una parte que me da una visión más general de la compañía. Pero sí que, por ejemplo, nosotros nos hemos reunido las 3, hemos hecho mini consejos de hermanas y para un poco ver qué queríamos ser de mayores, ¿no? Qué queríamos, qué papel jugar dentro de la compañía. ¿Por vuestro padre o directamente por iniciativa propia? No, por iniciativa nuestra. Sí, sí. Es que encarna igual que dices, que con tu hermana concretamente, a todos les ocurre lo mismo. El padre sabe a quién le gustaría que dirigiera la empresa, eso sin lugar a dudas, pero ellos también saben cuál está más preparado, ¿eh? Los hermanos en sí, yo veo que vamos, sobre todo si el factor de familia, que yo incido en ello, porque para esto es esta reunión, si realmente lo tienen claro con lo que es la familia, entre los 3 se llevan bien, en mi caso, y ya vaya si saben elegir. A mí me han dado una grata sorpresa porque han sabido elegir, y yo creo que perfectamente. En mi caso concretamente, lo que pensaba el padre coincidió, pero ha coincidido. No porque los otros no estén preparados para llevarle idénticamente igual, pero sus propios hermanos han sabido elegir perfectísimamente. Son muy inteligentes. Y dentro de esos estudios, Mario, a los que desde luego de los gabinetes tenéis que estar más que acostumbrados, ¿hay algún tipo de sector en el que sea más complicado la empresa familiar, la transición? El caso, por ejemplo, servicios, el sector turístico, ¿permite de alguna forma algún tipo más de comodidad? No hay. Primero, yo creo que no hay estudios que estudien la empresa familiar desde un punto de vista sectorial, o si los hay yo no los conozco, pero en general una de las cosas que nosotros hemos aprendido trabajando con familias empresarias es que casi todas las dificultades de las empresas familiares de primera, segunda, de segunda, tercera tienden a repetirse. Es cierto que en una familia el problema más complejo puede ser la elección del sucesor. En otra familia puede ser el reparto accionarial en la siguiente generación, cuando resulta que tienes un hijo médico, como el ejemplo que ponía Luis, que te dice que si quiere montar una consulta de dentista y que necesita dinero. En otros casos, el problema también viene por definir, bueno, qué papel juegan los familiares políticos o cómo le pago yo a mis hijos cuando están haciendo cosas diferentes.
diferentes. Pero suelen ser una serie de temas recurrentes que aparecen con mayor intensidad en un caso de primera a segunda o de segunda a tercera, independientemente del sector. Lo que sí cambia mucho es cómo lo resuelve cada familia, que creo que esta es una idea que sí es importante transmitir esta noche. Y es que se ha hablado mucho de protocolos familiares en España, se han publicado muchísimos libros y yo creo que el protocolo familiar es un magnífico instrumento para ayudar a las familias a definir su modelo de continuidad. Pero entiendo que el protocolo familiar tiene que ser un traje a medida en el que las familias definen exactamente cómo quieren funcionar ellos. Y si sacáramos algunos ejemplos de protocolos familiares que han tenido éxito en una empresa y los aplicáramos a otra familia empresaria, sería un estrepitoso fracaso. Luego yo creo que cada familia tiene que buscar su propio camino, con independencia de la opinión de expertos. ¿Asentíais los tres? O sea, que cualquiera de los tres puede... Sí, totalmente. Es que yo veo lo que está diciendo Mario, porque efectivamente la empresa familiar, uno ha estudiado medicina. Bueno, pues yo creo que el conducto de la empresa propia es precisamente, si no quiere continuar con la empresa, pues ayudarle a montar su bufete, si es abogado, en fin, ayudarle. Pero pueden continuar idénticamente cuando es el socio de la empresa. El núcleo familiar no se interrumpe, por decirlo de alguna forma. Sí que me gustaría decir que efectivamente cuando alguien no es de la familia, y antes de la pie estábamos haciendo incidencia en ello, pues cuando tienes que recurrir a gente exterior es que ayudarles totalmente, ya lo he dicho antes, porque es que si no esto se convierte en una jauría. Ellos normalmente, y por compañeros que tenemos todos, gente que han metido externa, cuando ven que entre la familia ya hay lo mínimo roce, ellos ya no se sienten tampoco tan seguros de esto. Ninguno de ellos. Claro, y es que es muy complicado este tema, súper complicado. Pero bueno, yo creo que aquí tenemos un ejemplo claro. La gente viene sumamente preparadísima. Nosotros no hemos tenido esos estudios, por desgracia, y entonces cuando ves que viene gente tan preparada, a poco conocimiento que tengan y a poco bien que se lleven entre los hermanos, el éxito está súper garantizado. El futuro está asegurado. Sí. Sí, no. Yo comentabas al principio del tema de los sectores. Y luego os diré por qué os hacía esa pregunta. Bueno, pues... Te lo digo directamente, porque por lo menos para el sector turístico hay una buena noticia, y es que la hemeroteca nos dice que la empresa más familiar más antigua del mundo es una empresa del sector turístico, que tiene 1.289 años, y es una cadena hotelera de Japón, que se llama Hoshi Ryokan. Sí, señor. Es decir, que si tenemos 1.289 años por delante, esta crisis que tenemos, por lo menos la vamos a pasar. Ya veremos la siguiente. Pasaremos. O sea, la pregunta iba por ahí. Y luego también un poco al hilo de esta broma, y viendo que el tema se centra bastante en lo que son las transiciones generacionales, y de esos estudios que hacíais en distintas áreas del mundo, viendo un poco las coincidencias, hay una serie de refranes que hemos encontrado, ni siquiera buscado, hemos encontrado sobre esa transición generacional. En China se dice que, y es un poco una valoración para que, a ver, ¿qué os parece? Aplicado a la empresa familiar mallorquina. En China se dice que la fortuna nunca sobrevive 3 generaciones. En Alemania, que la primera generación lo crea, la segunda lo hereda y la tercera lo destruye, es decir, coincide con la tercera generación. Y en España, que somos los más graciosos, decimos padre arriero, hijo caballero, nieto pordiosero. Es decir, 3 generaciones. Sí, es cierto. De nuevo, no sé hasta qué punto coincide. Y en México, tú que has trabajado, es otra cosa, dice padre comerciante, hijo playboy. No sé tampoco si se puede dar la situación. Pero bueno, dentro de los ambientes que vosotros vivís, a nivel, cuando compartís esos ratos con colegas del sector, lógicamente 3 generaciones tampoco hay tantas, ¿no? Pero sí se empiezan a encontrar, y los porcentajes que dan de la tercera generación son del 15%. 15-20%, sí. ¿Por qué la segunda sí, hasta un 50%, y la tercera no llega? ¿Por qué puede ser? Yo no he hecho estudios, pero yo creo que lo que decíamos, la clave está en eso. Primero preguntar si se quiere la continuidad y luego resolver los problemas de sucesión, porque claro, ahora mismo estamos hablando, por ejemplo, en mi caso, que somos 3 hermanas, pero luego yo ya tengo 3 hijos. Luego se empieza a multiplicar el problema, al final se atomiza y se multiplica. Entonces, claro, llega un momento que es que al final muchas empresas familiares sobreviven porque una de las ramas compra la participación a las otras, porque llega un momento, ¿no? Yo creo que es un poco, por ahí viene uno de los problemas, ¿sí? Muchas empresas han sobrevivido por esto, porque se han ido comprando las mayorías para poder tener el control de la compañía, no sé.
Si esto es lo que se llama la poda del árbol, pero yo creo que lo bueno de este tipo de mecanismos es hacerlos de manera ordenada. Es decir, si tenemos una empresa familiar, por ejemplo, de segunda o de tercera generación, con 5 ramas familiares y cada uno tiene sus 2 o sus 3 hijos, y en un momento determinado una rama familiar opta por no continuar, pues porque su vocación no está en la continuidad, es muy difícil que se pongan de acuerdo sobre cuánto vale su compañía, si no hablamos de una compañía cotizada o de un tamaño determinado, y además no hay que olvidar una cosa, vender un porcentaje minoritario de una empresa familiar fuera es muy difícil, porque es difícil encontrar un inversor que entre en una compañía, salvo que sea una compañía de un tipo determinado, con un núcleo mayoritario de familiares que se supone que están aglutinados, ¿no? Entonces, nosotros tendemos mucho a desmitificar el problema este que tú comentas, que es el de, es decir, vender la participación en la empresa familiar, ¿es una traición a la familia o no? Porque muchas veces se vive así por parte de los que están gestionando, a la hora de hacer el esfuerzo de comprar al que sale. Pero en general las que están continuando tercera o cuarta generación han vivido algún proceso de concentración de la propiedad, tienen previstas cláusulas para valorar la compañía y regular los derechos de preferencia con cierta especialidad en función de la rama familiar que compra o la rama familiar que vende. Y yo también devolvería la pregunta a todos esta noche, ¿no? Es cierto que las estadísticas son las que son, pero también tenemos que pensar que dentro de todos los sectores, entre las 5 primeras posiciones, siempre hay una empresa familiar. Luego, yo creo que las empresas familiares lo han hecho y lo están haciendo francamente bien, porque si no, no estarían en los rankings donde están, ¿no? Y esto creo que es un tema que hay que valorar muy positivamente a las familias empresarias, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, pero Encarna lo definía muy bien. La segunda generación yo creo que no tiene problemas. Bajo mi punto de vista, se puede llevar. Pero ya en el momento que ya empieza la tela de araña a esparcirse, con hijos, con primos, con todo esto, ahí es donde vienen parejas importante, ahí vienen los verdaderos problemas. La segunda generación yo la veo bastante segura, relativamente. La tercera ya no soy tan optimista. Me gustaría comentar una cosa del tema de los cónyuges en empresa familiar, y es que siempre han sido como los malos de la película, o toda la literatura te dice que los familiares políticos pues son las personas que hay que mantener más lejos de la familia. Y no hay que olvidarse de 2 ideas. En primer lugar son los padres o las madres de los futuros socios. Luego la idea que ellos transmiten de la empresa familiar y de la continuidad a la siguiente generación es un tema que entendemos que hay que cuidar mucho. Y luego hay otro dato importante, y es que nosotros hace un año publicamos un estudio de cómo funcionaban las empresas de hermanos y cuáles eran las claves de éxito. Y más del 80 y pico % de las empresas que participaron a través de cuestionarios anónimos, y por lo tanto entendemos que la sinceridad de la respuesta era obvia, nos decían que los equipos de hermanos que funcionan bien no tienen problemas con los familiares políticos, y que el familiar político lo único que hace es amplificar la falta de unión entre unos hermanos. Luego, la idea de que el familiar político es el detonante del conflicto entre los hermanos, creo que hay que ponerla en cuarentena. Evidentemente hay casos en los que nos hemos encontrado que sí, pero nosotros entendemos que cuando la relación entre los hermanos es sólida, está bien construida, hay unos valores y hay un proceso de comunicación bueno entre ellos, los familiares políticos son más periféricos y suelen ser un factor no tan importante de cara a la continuidad. Esta es una idea que creo que hay que tener en cuenta. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nos queda muy poco para terminar, 2 minutos prácticamente, y esos 2 minutos siempre intentamos mirar un poco hacia el futuro, ¿no? En el caso, y en este caso, o esta noche, como estamos hablando lógicamente de unas percepciones muy personales y de las empresas muy concretas, ni siquiera estamos hablando del sector, ¿cómo veis el futuro en base a eso, en ese pequeño círculo en el que os movéis? Yo soy optimista, por naturaleza soy optimista. ¿Tu empresa dentro de 15, 20 años... ¿En qué panorama ojalá que pudiera estar para verlo, ¿no? Hombre, esperemos que sí, ¿no? Pero en ese plazo, yo soy ¿cómo lo verías? Soy optimista. Lo que pasa que lo que estaba diciendo Mario también, la verdadera realidad es que en la hostelería es muy diferente también a otra empresa, porque la convivencia es tan cercana y tantas horas diarias que no es como en una empresa que a las 7 horas has cerrado y hasta el otro día no te ves. En la hostelería realmente es un full time fuerte, y más si se lleva en plan familiar, pues posiblemente el trabajo que haces es el doble de lo que harías en otra empresa, con lo cual hay mucho más tiempo para pasarlo bien, o para todos ser una maravilla, o también para que se perjudiquen los temas, ¿no? La hostelería en sí tiene esos problemas que también hay que saber que es muy diferente a otra empresa, muy diferente. Anda.
Antonio Guardiola. ¿Cómo veis el futuro? Es un sector difícil quizás por el tiempo, la verdad es que pasas ahí los veranos trabajando a tope, pero bueno, yo también soy optimista, además pienso que esa empresa familiar, realmente, o sea, lo llevamos dentro, hemos crecido ya, yo en mi caso como segunda generación, o sea que no veo ningún problema, vamos, a la continuidad. ¿Veis ahí a vuestros hijos y vuestros sobrinos y vuestros nietos? Hombre, yo por lo menos todos a mis hijos yo creo que sí, ¿no? en la misma empresa. Encarna también, no, estáis en una época, totalmente, en una época de expansión. Mi padre ya me ha dicho que su empresa quiere ser para sus nietos, digo, vale, pero nosotros estamos en medio antes, ¿no? O sea que sí, yo creo que veo una continuidad, vamos, por mi parte y por mis hermanas. Hombre, continuidad por supuesto, ¿no? Pero vamos, continuidad y bueno, familiar y futuro, y con el núcleo. Sí. Mario, desde fuera. Desde fuera y además desde fuera no solamente del sector, sino desde fuera, desde Madrid, que muchas veces se nos mira un poco raro cómo son esta gente de las islas, los hoteleros. ¿Cómo ves ese panorama familiar en un sector tan concreto? La gente con la que nosotros hemos trabajado dentro de vuestro sector no es diferente al resto de empresas familiares, y quizá lo más importante es que en estos momentos de crisis nosotros hemos tenido la suerte de trabajar con empresarios familiares que han vivido ya 2 o 3 crisis. Y nos han dicho que igual que las anteriores se han superado, esta se acabará superando. Y que quizá la empresa familiar tiene una fortaleza frente a la no familiar. Y es que las familias, cuando las cosas vienen mal dadas, se unen más que las no familiares. Y entonces yo creo que esto es un factor de fortaleza que seguramente hará que la empresa familiar siga estando presente en todos los sectores y por supuesto en el hotelero, ¿no? Pues en un momento como ese, desde luego ese mensaje es importante para las empresas familiares, y me permitirás, Mario, que termine con una pregunta fuera de la tertulia de esta noche, pero siempre la actualidad es lo que nos preocupa, y terminamos prácticamente con esa pregunta, y es lógicamente un poco esta temporada que estamos ya prácticamente, no digo en marcha, pero sí prácticamente a nivel de contratación, sobre todo, Luis, en la zona tuya y a nivel general. ¿Qué es lo que ves? ¿Se está recuperando? ¿Hay mensajes un poco positivos o realmente lo que se palpa no es? Es que por fuerza tenemos que ser optimistas y ser positivos. Hay dificultades, que duda cabe. Si dijéramos que no, estaríamos mintiendo. Creo que va un poquito mejor, pero está costando mucho, la realidad es esta. El otro día lo decíamos, con las nuevas tecnologías, que duda cabe que nos llevan a otro mundo totalmente desconocido, lo vamos entendiendo todos perfectísimamente, pero para nuestro negocio en particular, yo creo que las nuevas tecnologías, y más con la nueva moda de ventas de última hora, es preocupante, porque si ahora dijeras para julio y agosto que tanto por ciento tienes de ocupación, pues yo creo que todos diríamos que súper bajísimos. Y normalmente sabemos que esto va a cambiar, pero siempre estamos con el corazón en el puño, por decirlo de alguna forma. Al último momento. ¿Antonio? Yo creo que ya poco más que decir que Luis, la verdad es que sí, que estamos... Vosotros tenéis hoteles bastante repartidos y... Bueno, la verdad es que tenemos bastante concentración ahí en el norte, pero bueno, de momento las ocupaciones son bajas, podrían ser mucho mejor. Está mejorando, pero también es verdad que estamos llegando a temporada alta, es que si ya no mejoramos en la temporada alta ya poco queda, ¿no? Encarna, tu visión es mucho más amplia, desde luego, como emisor también incluso, ¿no? Sí, como turoperación, lo que un poco consolidando lo que hablaba Luis de la tendencia a las ventas de último minuto, o sea, es que es increíble, o sea, es que cada vez el mercado compra, pero porque cada año se dice lo mismo, pero es que cada vez el periodo se acorta más. O sea, ahora las previsiones de julio a agosto es que seguramente estamos hablando pues de un 25, un 30%, 40%, aquí en lo que es Baleares, ¿no? Y como turoperación. Y claro, pues vives un poco pues lo que tú comentabas, ¿no? Esperando a julio y agosto, que al final son los meses que te definen la temporada entera, ¿no? Y luego a nivel de Caribe, la verdad es que muy bien, o sea, los hoteles Bahía Príncipe, muy bien. Hemos tenido un primer cuatrimestre fantástico, increíble, a pesar de la crisis. Y a pesar del tema mexicano. Y bueno, y lo del tema de México, que ahora ya se empieza a recuperar y empezamos a ver la luz en México, porque la verdad es que es un hotel... Bueno, son 2.500 habitaciones y claro, pues es importante y yo creo que se va a recuperar. Pero el verano siempre es una incógnita, siempre es una incógnita. Pues muchas gracias por esta última visión sobre el sector, concretamente para la temporada, pero sobre todo por esta visión sobre la empresa familiar. Muchas gracias, Mario, también por trasladarte desde Madrid para participar esta noche aquí. Y a ustedes muchas gracias también por su atención al otro lado de las pantallas, donde esperamos contar de nuevo con ella la próxima semana, aquí como siempre en Hosteltour Televisión, todos los miércoles a las 10 de la noche. Si mientras tanto quieren seguir informados, pueden hacerlo a través de nuestra página web hosteltour.com. Buenas noches y hasta la semana que viene.